Bien, hoy día vamos a desarrollar el tema de glúcidos. Es un tema, si bien es cierto, no pregunta mucho en los exámenes de admisión, pero sirve para tener el conocimiento y las herramientas para poder entender otros temas, entre comillas, más complejos. Los glúcidos, entonces, antiguamente recibía otra denominación. Por ejemplo, antiguamente se les denominaba carbohidratos. Es más, los nutricionistas utilizan bastante el término carbohidrato. Los médicos, ¿no?, los profesionales de la salud utilizan el término carbohidratos para referirse a los glúcidos, ¿no? Pero veremos que el término carbohidrato no es de repente el más idóneo, pero clásicamente se le suele llamar así, ¿no? Es una terminología un poco antigua. Ya, otros le suelen llamar sacáridos, ya, glúcidos, carbohidratos, y otros le llaman sacáridos, ¿no? Sacáridos viene de la palabra, el vocablo azúcar, ¿no? Sacar, recuerda, significa azúcar. Porque la mayoría de los glúcidos, ya, que son estas moléculas, tienen este sabor dulce, agradable. La mayoría, no todos, pero muchos de ellos tienen ese sabor dulce. De todos los glúcidos, quizás de repente usted conoce algunos. La glucosa, por ejemplo, es conocida por su sabor dulce. Pero hay otros más dulces todavía. La fructosa, que veremos en breves momentos, es mucho más dulce todavía. Eso suelen preguntar bastante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el glúcido más dulce que hay? El que tiene mayor sabor dulce. Y la respuesta es la fructosa. Eso vamos a conversarlo en un momentito. Entonces, los glúcidos, llamados también carbohidratos, sacáridos, tienen una importancia en los organismos vivientes. Pero antes de hablar de la importancia, es importante definirlos químicamente, ¿ya? Las primeras partes de las clases va a ser bastante definición química. Entonces decimos lo siguiente, son biomoléculas, ¿sí? Son biomoléculas orgánicas, ¿ya?, de tipo ternarias. Tienes que entender cada uno de los términos. ¿Por qué son biomoléculas? ¿Por qué son orgánicas? ¿Y por qué son ternarias? Biomoléculas se denominan ellos porque forman parte de los seres vivientes. Son moléculas que están en los seres vivientes, ¿ya? Biomoléculas. Orgánicas, ¿por qué? Porque presentan carbono. Los glúcidos, esos carbohidratos, tienen carbono en su estructura química, ¿ya? Y esos carbonos se encuentran enlazados uno a otro, formando cadenas, ¿ya? Si usted lee por ahí o escucha la palabra orgánico, significa que tiene carbonos enlazados uno tras otro formando cadenas, ¿ya? No es correcto decir que para que sea orgánico debe tener carbono. Por ejemplo, hay una molécula muy conocida por ustedes que es el dióxido de carbono. Esta es una biomolécula, ¿sí? ¿Está en los seres vivientes? Por supuesto, la producimos los seres vivientes. ¿Tiene carbono? Claro, tiene carbono, mire. Pero no es una biomolécula orgánica, porque el carbono se encuentra solo, no forma cadenas, el carbono se encuentra solito. Entonces, para que sea orgánico tiene que haber carbonos unidos uno tras otro formando cadenas. Ese es el requisito para que sea orgánico. Ahora, ya entendimos entonces por qué es biomolécula, por qué es orgánico. Ahora falta entender por qué ternario. Se llama ternario porque está formado por 3 elementos químicos. Uno de ellos, el que hemos mencionado, el carbono, cuyo símbolo, como sabemos, es la letra C. Acá hay que recordar un poco de química del colegio. El otro elemento químico es el hidrógeno. Ahí está, símbolo H. Ahora hay que repasar la química del colegio. Y el tercer elemento que forma parte de los glúcidos es el oxígeno. ¿Qué significa esto? Basta con que tenga un poco de carbonos, un poco de hidrógeno y un poco de oxígeno, ya tengo formado mi glúcido. Por ese motivo se le llama biomoléculas ternarias, porque está formado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay? Depende, pues, ¿no? Algunos glúcidos tienen poquitos carbonos, 5, 6. Otros glúcidos, otros sacáridos tienen largas cadenas de carbonos, como veremos en un momento, largas cadenas. Entonces, el número de carbonos va a depender o va a definir el tamaño del glúcido, si es pequeño o es grande, ¿ya? Siempre hay hidrógeno y siempre hay oxígeno, no se olvide entonces. Le comento,
Algunos glúcidos, algunos contaditos, veremos luego, tienen, aparte de lo mencionado, aparte tienen nitrógeno, pero son contaditos, ¿ya? Para que sea un glúcido se requiere simplemente carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos adicionalmente presentan este nitrógeno, ¿ya? No es algo obligado que esté, son excepciones. Muy bien, acá en esta parte tenemos un esquema, más o menos, cómo es la cadena carbonada, o sea, la cadena de carbonos que mencionamos, ¿no? Como usted está viendo, los carbonos se encuentran uno tras otro, unido, enlazado. Es importantísimo recordar el tipo de enlace que existe entre los carbonos. Es un enlace denominado covalente. Lo voy a anotar, no se preocupe. El enlace que une los carbonos se denomina enlace covalente, y lo voy a anotar por eso. Es un enlace que cuando se rompe dentro de una célula suele liberar energía. Eso es importante que recuerden. Los enlaces covalentes mantienen firmemente unidos a estos átomos de carbono, pero cuando se llega a romper, cuando se llega a cortar, se libera energía dentro de las células de un organismo viviente. Usted diría entonces, ¿me convendría por lo tanto consumir glúcidos? Por supuesto. De hecho que los consumimos, justamente porque dentro de nuestras células rompemos los enlaces covalentes y empieza a liberarse energía que la utilizamos para hacer un montón de tareas. Eso vamos a conversarlo más adelante, ¿ya? Entonces no se olviden el enlace covalente. ¿Ve? Y acá tenemos, por ejemplo, un carbono con su enlace unido a otro carbono y así, y va formando la cadena que hemos mencionado, ¿no? Esto continúa. Ahora, si es que nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántos carbonos hay? Hemos dicho que depende, ¿no? Pueden ser cadenas cortitas, 5 o 6 carbonos, o largas cadenas. Ya vamos a comenzar a conversar luego que el almidón, por ejemplo, el almidón, muy conocido, muy usado, son largas cadenas, ¿no? La glucosa, ¿no?, que es la principal fuente de energía para un ser viviente, es una cadena cortita en realidad, solo 6 carbonos. Es más, algunos glúcidos, como esta glucosa, la cadena suele ciclarse, ya no una forma lineal, sino una forma cíclica, ¿ya? Muy bien. Pero aparte de los carbonos, hemos mencionado, ¿qué más hay? Hidrógenos. Y hemos dicho que hay también oxígeno. Y se encuentran aquí. Observe el carbono. Este carbono entonces se encuentra unido a esta pequeña molécula. Se lee OH. ¿Pero qué significa ese OH? Se le denomina radical hidroxilo. Usted en química va a ver esto. Cuando ve el OH, significa radical hidroxilo. Y ese radical hidroxilo se encuentra unido a los carbonos. Observe, otro radical hidroxilo, miren. Y se encuentra unido siempre a los carbonos. Mire acá otro, ¿ve? ¿Ve? Y así, los carbonos están adheridos a ellos sus radicales hidroxilos. Podría contar incluso, ¿no? En esta pequeña parte que veo, ¿cuántos radicales hidroxilos? 1, 2, 3. Usted me dirá, profe, ¿y este carbono? Ese carbono no lo tiene. Algunos lo tienen, otros no. Muy bien. Entonces ya hemos aprendido ahorita qué es el radical hidroxilo. En química les van a enseñar seguramente que estos radicales son muy comunes en las moléculas denominadas alcoholes. Ajá. Las moléculas denominadas alcoholes, sí, alcohol, así como lo escucha, tienen estos radicales hidroxilos. Entonces usted diría que, o sea, los glúcidos tienen relación con los alcoholes, aunque no lo crea así, tiene mucho que ver con los alcoholes. Es más, cuando esos glúcidos se fermentan, ¿ya?, empiezan a formar alcoholes. ¿De dónde cree usted que se forman los licores? La cerveza, por ejemplo, el vino, a partir de glúcidos, a partir de carbohidratos. Muy bien. Y aquí se puede entonces apreciar, se puede observar los 3 componentes básicos de un glúcido: los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos. ¿Ya ve? Y si soy un poco más de repente exquisito, puedo de repente apuntar acá, mire, el carbono también se encuentra unido a hidrógenos puros, ¿ve?, como el que está por aquí. El carbono se encuentra unido a hidrógenos puros, como acá en este caso también, miren, ¿ve? El carbono unido a hidrógenos puros. Y puedo completar la cadena. Muy bien. Entonces, en esta parte lo que se ha tratado de explicar
es la estructura química de un glúcido. Químicamente están formados, sí, por moléculas que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Quiénes forman el esqueleto, la cadena? Los carbonos. ¿Quiénes son, entre comillas, los rellenos? Los radicales hidroxilos y los átomos de hidrógeno. Pero, observe por acá, mire, esto representa la cadena de carbonos. ¿Ve? Carbonos, carbonos. Y me doy cuenta que en la parte final de esta cadena hay un radical que no lo hemos mencionado hasta el momento. ¿Se da cuenta? Este radical usted lo lee como CHO, otros le llaman CHO. Bueno, este radical CHO, entre comillas, se llama radical aldehído. Aldehído, otra vez química. En química va usted a repasar esto. Ve una cadena de carbonos y en su parte final encuentra el radical aldehído. La molécula tiene un nombre especial. Ya se llama aldosa. Las aldosas. ¿Este es un glúcido? Sí, es un glúcido. Tipo aldosa. ¿Por qué es una aldosa? Porque en su carbono final encontramos el radical aldehído. No se olvide. Es una aldosa. Entonces, por si acaso, mire usted, aquí todavía se encuentran los radicales. Estos radicales ya hemos explicado. ¿Cómo se llaman estos radicales? Hidroxilos. Y, profe, faltan los hidrógenos. Ya, ahorita lo voy a colocar. Ahí están los hidrógenos, mira. Usted lo puede completar luego, los demás. Pero quiero que entienda esto. Aparte de los radicales hidroxilos, hay otros radicales. Como el radical, por ejemplo, aldehído. Pero otros glúcidos, otras cadenas, no tienen ese radical aldehído. Tienen sus radicales hidroxilos, de hecho que sí lo tienen, pero no tienen ese radical aldehído. Lo que encontramos es un radical diferente. Símbolo CO. Lo leemos como CO. Y mire usted la ubicación de ese radical. No está al final de la cadena. Se encuentra en medio de la cadena. Mire usted, acá están los carbonos en medio y ahí se encuentra el radical cetónico. ¿Este radical cómo se denomina? Cetónico. ¿Y su símbolo cuál es? CO. Ubicación en medio de la cadena. En medio. Entonces tenemos dos tipos de radicales más que hemos aprendido hoy día. El radical aldehído, CHO. El radical cetónico, CO. Ubicación del radical aldehído, siempre al final de la cadena. Siempre al final. Ubicación del radical cetónico, en medio. En medio. Cuando el glúcido tenía el radical aldehído, tenía un nombre especial. ¿Cómo se llamaba? Aldosa. Pero si tiene radical cetónico, se llama cetosa. Fácil, ¿no? Aldosas, cetosas. ¿Qué es una aldosa? Es un glúcido que tiene radical aldehído. ¿Qué es una cetosa? Es un glúcido que tiene radical cetónico. Y eso no cambia en nada lo que hemos aprendido, los radicales básicos, ¿no? Tienen sus radicales hidroxilos. Eso no cambia. Los radicales hidroxilos siguen. Profe, ¿los hidrógenos siguen? Por supuesto. Los hidrógenos también. Los hidrógenos continúan. Eso no va a cambiar. Aquí lo que va a determinar el tipo de glúcido que es, si es aldosa o es cetosa, es el tipo de radical. Aldehído o cetónico. Conclusiones. Los glúcidos pueden ser de dos tipos. Algunos glúcidos tienen radicales aldehídos, otros tienen radicales cetónicos. Y como todos tienen varios OHs, como se da cuenta usted, todos presentan radicales OHs, todos los glúcidos tienen radicales hidroxilos, se les llama así, polihidroxi. Poli significa, como sabes, bastante, numerosos. Hidroxi son los radicales, tienen varios radicales hidroxilos, son polihidroxi. ¿Qué es lo que define, lo que cambia? El tipo de radical, o es aldehído o es cetónico. Hay dos tipos de glúcidos, por lo tanto, los polihidroxialdehídos, los polihidroxicetonas. ¿Qué es un polihidroxialdehído? Es un glúcido que tiene radical aldehído. ¿Qué es una polihidroxicetona? Es un glúcido que tiene radical cetónico. Dos ejemplos, uno de cada uno para que pueda aprender hoy día. La famosa glucosa.
que la Universidad de San Marcos ha preguntado muchas veces, ¿ya? Ha preguntado en varias oportunidades la importancia de este glúcido llamado glucosa. Veremos en un momentito que es la fuente más importante de energía para los seres vivientes. Un ser viviente necesita glucosa. Yo necesito glucosa, usted también. Las bacterias, los hongos, los protozoarios, las plantas, los animales, todo ser viviente que está acá en la Tierra necesita glucosa. Y es un glúcido, es un carbohidrato, pero tiene radical aldehído. Tiene radical aldehído. Miren, aquí está la fructosa que hemos también comentado. ¿Se acuerdan que explicamos que la fructosa tenía una característica muy peculiar? El sabor, que era muy dulce. Se encuentra en muchas frutas, por eso le llaman fructosa. Esos mangos dulces, esos mangos súper agradables para nuestro paladar, contienen fructosa, igual también que la papaya. Entonces, cuando usted saboree dentro de un momento, cuando esté descansando, una fruta y tenga el sabor dulce, agradable a su paladar, recuerda que contiene fructosa. Bueno, ¿y esta fructosa químicamente cómo es? Es un polihidroxicetona. Es una polihidroxicetona. Entonces, repasamos. Dos tipos de glúcidos desde el punto de vista químico. Polihidroxialdehído, polihidroxicetona. Polihidroxialdehído contiene radical CHO, radical aldehído, es una aldosa. Polihidroxicetona tiene el radical cetónico. No se olvide que se encuentra en medio de la cadena. Un ejemplo de polihidroxialdehído, un ejemplo de aldosa, la glucosa, fuente de energía para la mayoría de los seres vivientes. Un ejemplo de polihidroxicetona, la fructosa, que es el azúcar, es el glúcido más dulce que encontramos en la naturaleza, naturalmente obviamente hablando. Muy bien, hemos visto entonces que los glúcidos o carbohidratos son biomoléculas que tienen carbono, tienen hidrógeno y tienen oxígeno en su estructura química. Bien, ahora veamos su importancia. Esto es lo que más preguntan en los exámenes de admisión, la importancia. ¿Ya? Si bien es cierto, la parte química es muy importante, de hecho que sí, para comprender lo demás, lo que viene en el examen de admisión, sobre todo en la Universidad de San Marcos, es la importancia de estas biomoléculas. ¿Ya? Por eso póngale mucha atención, porque la Universidad de San Marcos es el modelo para que otras universidades tengan las preguntas. Si usted responde bien las preguntas de San Marcos, como practicando, le aseguro que irá muy bien en sus demás exámenes. Vamos por acá. La primera importancia de un glúcido, de un carbohidrato, es que sirven como fuente de energía. Eso lo hemos conversado hace varios momentos. ¿Cuál es la importancia de los glúcidos? Sirven como fuente de energía. Acá hay un pequeño dato que hay que considerar. Un gramito de glúcido, por ejemplo de glucosa, por ejemplo de fructosa, mire cuántas kilocalorías me brinda. 3.8 kilocalorías. Si somos de repente prácticos, diría en forma rápida 4, ¿no? Casi 4 kilocalorías. No es mucha la cantidad, si bien es cierto. Hay otras biomoléculas que se verá más adelante, como los lípidos, por ejemplo, como las grasas, que brindan muchas más kilocalorías. Le comento que un lípido, ¿ya? Un gramito de lípido puede dar hasta 9 incluso, miren, 9 kilocalorías, mucho más todavía. ¿Y saben por qué? Porque los lípidos tienen más cadenas de carbonos, A mayor cantidad de carbonos que tiene, mucho más energía puede brindar, porque tiene más enlaces, recuerda. ¿Se acuerda que cómo se unían los carbonos uno tras otro con enlaces covalentes? ¿No? ¿Se acuerda? Enlaces covalentes. Entonces, un gramo de glúcido, un gramito, me puede dar 3.8 kilocalorías, redondeando 4 kilocalorías, en forma práctica para que lo pueda recordar. Esto es un esquema muy conocido, ya han preguntado mucho esto. Acá tengo representado una célula, esto representa una célula. Puede ser de cualquier ser viviente. Esta célula, por ejemplo, podría ser de un humano, de repente una neurona, una célula muscular, no lo sé. De repente puede ser la célula de una plantita, de repente la célula de un hongo, en fin. Es una célula en general, ¿ya? Incluso acá puedo apreciar el núcleo, mire, esta bolita representa el núcleo de la célula. Y me llama la atención que dentro de la célula encontramos una estructura, acá lo estoy representando, que se conoce como mitocondria, ¿ya?
mitocondria. Esta mitocondria juega un rol muy importante en la generación de energía, ¿ya? Esta mitocondria entonces es una organela, ¿sí? Una organela está dentro de la célula que juega un rol muy importante para producir esa energía que hemos comentado. Le comento que no todas las células de los seres vivos tienen mitocondria. Ya usted va razonando, si la célula no tiene mitocondria y el profesor está diciendo que ella tiene un rol importante en la producción de energía, podría entonces ya ir pensando que si la célula le falta mitocondria, quizás produzca poca energía, y tiene usted razón. Cuando existe mitocondria, es muy probable que la célula produzca buena cantidad de energía. Vamos acá. Esto representa a la cadena de carbonos del glúcido, pero que se han unido y han formado un ciclo, mire usted por acá. ¿Ya? Observen. Estas bolitas que estoy acá dibujando representan los carbonos. ¿Ve? Acá hay un carbono, otro carbono, mire usted, ¿ve? Tercer carbono, cuarto carbono, quinto y en la puntita el último carbono. Esto no es carbono, ¿ya? Esto es otra función química. Entonces acá nos interesan las bolitas que están acá, que son los carbonos. Podría contar incluso, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene este glúcido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ve? Son 6 carbonos. Entonces usted diría, ¿y estos enlaces que están acá, mire usted, entre los carbonos? Estos son los enlaces covalentes que hemos mencionado. ¿Ve? Los enlaces covalentes unen a los carbonos. Bien, esta es la famosísima glucosa. Símbolo GLU. ¿No? Cuando usted vea GLU, es la glucosa. Es la representación cíclica de la glucosa. De aquí ya pueden venir varias preguntas para los simulacros, para practicar. ¿Cuántos carbonos contiene la glucosa? 6, ¿no? 6. Veremos en un momentito que los glúcidos, como ella, que tienen 6 carbonos, se les llama hexosas. Fácil, ¿no? Hexo significa 6. Es una hexosa. Ya usted va razonando y dice, ¿y si el glúcido tuviera solo 5 carbonos? Bueno, le llamaré pentosa. Sencillo, ¿no? Y si tuviera 3 carbonos, ¿cómo le llamaré? Triosa. Recontra fácil. Entonces, la glucosa, que sirve como fuente de energía para las células de un ser viviente, contiene 6 carbonos. Y acá están los enlaces que se llaman covalentes. Muy bien. Esta glucosa fuera de la célula no me interesa, no me sirve. Yo quiero que esté dentro de la célula para romper esos enlaces covalentes y obtener la energía que hemos tanto deseado. Por ese motivo tenemos que decir a la glucosa que pase. Pasa glucosa, por favor, ingresa a la célula y ahí dentro de la célula poco a poco le van a ir, entre comillas, degradando, rompiendo los enlaces covalentes. Y de esa manera que se va a liberar la energía. Esto obviamente es un fenómeno gradual, progresivo, no es rápido, ¿ya? Es más, hay una clase que vamos a desarrollar más adelante donde explicamos los pasos uno por uno, desde que la glucosa entra a la célula y gradualmente la van rompiendo los enlaces, poco a poco. Y justamente en esa degradación gradual participa la mitocondria que hemos comentado. La mitocondria juega un rol importantísimo en la degradación de esa glucosa, ¿ya? Y poco a poco se va liberando, como hemos comentado, la energía. En un ser viviente, la forma energética más importante se denomina ATP. Cuando usted vea un texto, lea de repente un librito de biología y vea las siglas ATP, tiene que entender que significa energía. Es la representación de una molécula energética, ¿ya? Tiene su simbología. Esto significa así: adenosin trifosfato. Repetimos: adenosin trifosfato. Pero eso ahorita trate de no confundirse. Simplemente denomínelo por ahora ATP. Por ahora le va a llamar ATP. ¿Y qué cosa es el ATP? Hemos dicho, es una forma de energía, ya que con este ATP la célula puede hacer un montón de actividades. Por ejemplo, imaginemos que sea una célula muscular. La actividad que tiene que la célula realizar es la contracción. Bueno, para eso requiere energía ATP.
Imaginemos que sea una célula, una neurona, que quiere de repente hacer un fenómeno de sinapsis. ¿Requiere para eso también energía? ATP. De repente la célula desea movilizarse, hacer un tipo de movimiento. Es una ameba, por ejemplo. Para hacer ese movimiento requiere también energía ATP. Como nos damos cuenta, muchas actividades celulares dependen mucho que se produzca esta energía llamada ATP. Pero para que la célula consiga eso, ¿qué necesita? Glúcidos. Específicamente, ¿qué necesita? Glucosa. De ahí la importancia de los glúcidos. 1. Importancia energética. Y esto fue motivo de pregunta de examen de admisión en San Marcos. La pregunta fue así: ¿cuál es la molécula más importante del punto de vista energético para una célula? Creo que está clarísimo. Los glúcidos. Específicamente, ¿quién? La glucosa. Voy razonando y digo lo siguiente: ¿qué pasaría si es que las células de un ser viviente no recibieran la glucosa, no entrara, faltara la glucosa? El razonamiento es muy simple. No habría producción suficiente ¿de qué? De energía, de ATP. ¿Y las actividades se realizarían? Obviamente que no. O se haría de una manera deficiente. Incluso la célula podría morir. Muchas células mueren, ¿es verdad esto?, cuando dejan de producir ATP, cuando dejan de producir energía. Veremos en un momento que en el caso particular del ser humano, para que la glucosa pueda ingresar a la célula, acá lo voy a apuntar ya, para que la glucosa pueda ingresar hacia el interior de la célula, se requiere de ciertas hormonas. Una de las más importantes, y quizás la que más te van a preguntar en el examen, es una hormona que ayuda a que la glucosa pueda pasar. Si no hay esta hormona, la glucosa se quedará fuera, en el torrente sanguíneo, por ejemplo, en la sangre. ¿Cómo se llama esta hormona que ayuda a que la glucosa pueda ingresar al interior de las células? Es la famosísima hormona insulina. ¿Sí? La insulina. Sí, esa misma que le falta a los diabéticos. Así es. Los pacientes que tienen diabetes no tienen esta hormona insulina que ayuda a que la glucosa pueda ingresar. No se preocupe, tranquilos. En un momentito vamos a explicarlo con más detalles. Miren, acá tenemos, por ejemplo, una célula muy especial, muy particular. Está en los seres vivos tipo vertebrados. Me refiero a nosotros los mamíferos, los humanos y otros tipos de vertebrados. Me refiero a los glóbulos rojos, ¿ya? Los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos. Esto representa un eritrocito. ¿Ya? ¿Es una célula? Sí. ¿Está en su sangre? Sí. ¿Está en los seres vivientes? Sí. Pero tiene una peculiaridad el eritrocito. Es una célula que carece ¿de qué? De mitocondria, ¿ve? No tiene mitocondria. Es más, no tiene nada. Dentro de la célula del eritrocito no hay ni siquiera núcleo, ni otras organelas que se verá más adelante. ¿Ya? No tiene mitocondria. Acá lo voy a apuntar, no se olvide. El eritrocito, el glóbulo rojo como también se le llama, lo voy a apuntar, no tiene mitocondria. Es una célula muy particular que ustedes la tienen. No tiene mitocondria. Entonces usted ya va pensando y dice lo siguiente: si no tiene mitocondria, ¿cómo hará el eritrocito para sobrevivir? La respuesta es la siguiente: es que la glucosa va a ingresar al eritrocito. Sí, va a ingresar, por supuesto, pero producirá poco ATP, ya que le falta mitocondria. Conclusión: ¿se puede producir ATP energía sin mitocondria? Claro, se puede producir ATP energía. Lo que importa es la glucosa que entra a la célula. Si hay mitocondria, qué bueno por ella, porque va a producir más energía, más ATP. Pero si no tiene mitocondria, igual va a producir ATP, pero en pequeña cantidad. La energía que se producirá, por lo tanto, es de menor cantidad de ATPs. ¿Ya? Si quiere anotar, anote esto, por favor. Cuando la glucosa entra a una célula que no tiene mitocondria, la producción de ATPs en cuanto a número es solamente 2 ATPs. Imagínense esto, solo 2 ATPs por cada glucosa que ingrese. Es una cantidad muy poquita, ¿no?
Pero si es que la glucosa ingresa a una célula que tiene mitocondria, la producción es tremenda de energía, de ATP. Hasta 36, hasta 38 ATPs por cada glucosa que ingresa. Otra pregunta de examen. San Marcos, Vía Real, Callao, preguntan esto siempre en sus simulacros, en sus prácticas, en sus exámenes. ¿Cuántos ATPs energéticos se producen cuando la glucosa entra a una célula que tiene obviamente mitocondria? La respuesta es, puede ser 36 o puede ser 38, es bastante. Pero si es que la glucosa entra a una célula que no tiene mitocondria, la producción ¿cuánto es? Es pobre, 2 ATPs, humildemente, 2 ATPs. ¿Ve? Por ese motivo es importantísimo que usted tenga mitocondrias en sus células que más trabajan en su cuerpo, obviamente. ¿Qué células cree usted que tengan mitocondrias en su interior? Las neuronas, obviamente. Claro que sí. Las células musculares, las células del hígado, son las células que más trabajan en su cuerpo, que tienen más metabolismo. Por ese motivo necesitan gran número de mitocondrias para producir más cantidad de ATP. Conclusiones. La importancia energética radica en ¿qué? En que los glúcidos brindan energía a la célula. ¿Para qué le sirve la energía a la célula? Para que haga sus actividades cotidianas. La falta de esta glucosa, de este glúcido, hará que la célula deje de producir energía, deje de producir ATP, deje de hacer sus funciones e incluso hasta se puede la célula morir. ¿Ya? Muy bien. Pero algunos glúcidos tienen otras tareas. Aquí bien claro está, dan energía. Pero otros glúcidos tienen otras tareas. Mire acá.